Hola a todos y bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Mi nombre es María Vargas y hoy vamos a hablar sobre cómo dos profesiones sanitarias, la médica y la odontológica, se han enfrentado y han combatido al COVID-19. En este coloquio hablaremos concretamente de cuál es la perspectiva de cada profesión sobre las consecuencias de la pandemia que estamos viviendo, conocer si se han sentido abandonados por las autoridades sanitarias, qué papel ocupa la gestión en una mejor supervivencia económica y profesional y cuán de importante es la educación para la salud de los pacientes. Para profundizar un poco más en este coloquio contamos con 4 ponentes. En primer lugar, presento al doctor Antonio Montero, que es el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias. A continuación, el doctor Julio Zarco, que es el director de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un placer. Hola, María. Bienvenido. A mi izquierda también contamos con la doctora Laura Ceballos, que es catedrática de Odontología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Encantada. Y por último al doctor Ángel Gil, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de también esta misma universidad. Encantada. Igualmente. Antes de empezar, sí que me gustaría poner mínimamente unos datos sobre la mesa. Es que, de acuerdo a un estudio del Consejo General de Dentistas, el número de contagios de los profesionales médicos y enfermeros ha sido de un 7-8% en comparación con un 4% de los dentistas. Además, el mercado odontológico a finales de este 2020 va a tener unas pérdidas se estima que a final de año tenga unas pérdidas del 20%. Y por último, y no dato menor, el 33% de los españoles piensa en renunciar a ir al dentista por miedo al contagio por COVID. Por lo tanto, lanzo esta primera pregunta. ¿Existe un antes y un después del COVID en tanto en la profesión médica como en la odontológica? Bueno, perfecto. Bueno, yo creo que sí que hay un antes y un después en nuestra profesión debido a la pandemia. Creo que no estamos exentos de lo que le ocurre al resto del mundo y lo mismo que ha cambiado nuestras vidas de forma mayor o menor ha ocurrido con el sector dental. Pero sinceramente creo que los odontólogos, desde que nos formamos en la universidad, estamos muy acostumbrados a tratar con agentes infecciosos. Para nosotros cualquier paciente, desde que empezamos, aprendemos que lo tratamos y aprendemos a tratarlo como un paciente infectado por VIH o infectado por hepatitis. Entonces quizá eso ha hecho que hayamos afrontado de otra forma la pandemia. Hemos sido unos profesionales muy acostumbrados, es que era habitual para nosotros, no ha sido nuevo el utilizar mascarilla, el utilizar protección ocular y el utilizar guantes. Por tanto, creo que eso también ha redundado en que hayamos sufrido menos contagios. Por supuesto, también no trabajamos con pacientes con una carga viral tan alta como puede ocurrir en otros sectores de la medicina, pero es importante que pensemos que los odontólogos siempre quitamos la mascarilla a nuestros pacientes y siempre generamos aerosoles. Entonces pues somos profesionales de alto riesgo, pero creo que nuestra formación previa y nuestro hábito ha hecho que estemos en una situación ventajosa respecto a eso, y creo que realmente, bueno, pues sí hemos sufrido ciertos problemas o sobre todo incertidumbre, y no hemos sabido muy bien qué hacer en nuestra profesión, sobre todo en los primeros tiempos, pero creo que era una situación que no solo de inseguridad, de miedo y de no saber qué decisión tomar, que no era solo profesional, sino también a todos los niveles, pero realmente creo que sí, que habrá un antes y un después, y seguramente pues lo que ocurrirá es que aunque nuestros protocolos eran muy exigentes, lo van a ser aún más, y a lo mejor pues nos quedamos con la FFP2 para siempre, nos quedamos con las pantallas para siempre y nos quedamos con una serie de protocolos en el manejo de los pacientes dentro de la clínica dental, pues que van a perdurar, pero que seguramente harán
que demos un mejor servicio a nuestros pacientes y que nosotros también estemos mejor protegidos de próximas infecciones. Tenemos que recordar que el VIH, bueno, nos trajo a nuestras clínicas la protección ocular, las mascarillas y los guantes, y se quedaron para siempre y no fue algo negativo. De hecho, creo que nos ha ayudado mucho, por ejemplo, ahora. Así que creo que sí, que habrá un antes y después, pero no todo tiene que ser negativo. Yo mismo, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura. Nosotros, además, cuando empezó el tema de la pandemia, pues claro, como todo el mundo, pues tuvimos verdadero terror, porque yo creo que si hay una profesión que esté en riesgo es la del odontólogo, porque es la única profesión en la que por obligación el paciente tiene que estar sin mascarilla. Estamos trabajando a 40 centímetros de la boca del paciente generando aerosoles. Encima había un desconocimiento total en cuanto a los sistemas eficaces de protección. Nadie habíamos oído hablar de las mascarillas FFP2. Fue a raíz de eso cuando empezamos a informarnos. Y aún así, con las medidas básicas de protección que teníamos antes, conseguimos que prácticamente la incidencia de infección por parte de profesionales que en aquella época estaban trabajando sin prácticamente ninguna protección fue mínima. O sea, en realidad, pero no solamente en España, a nivel mundial. De hecho, hay un artículo en donde en la Facultad de Odontología de Wuhan, cuando estaban trabajando con las medidas básicas de protección, es decir, con mascarillas quirúrgicas, protecciones oculares básicas, guantes y demás, prácticamente no hubo contagios en toda la Universidad de Wuhan y trabajaban más de 1000 profesionales en ese sentido. Entonces, bueno, eso nos tiene que dar una cierta seguridad. ¿Ahora qué hemos hecho? Implementar una serie de medidas que no solamente es para protegernos nosotros y todo el personal que trabaja en la clínica, sino para evitar infecciones cruzadas. Hemos metido filtros EPA, aumentamos todavía más las medidas de desinfección, que ya eran altas, porque lo que decía Laura, nosotros nos hemos enfrentado contra el virus de la hepatitis, contra el virus del SIDA, contra la mononucleosis, contra un montón de infecciones que hemos controlado el que no seamos vectores de transmisión entre un paciente y otro. Y creo que esto ha sido un paso más hacia adelante. El tema de que los pacientes tengan una cierta inseguridad, por supuesto, y es lógico, pero yo creo que probablemente estén más seguros en una clínica dental que puedan estar a lo mejor yendo a un supermercado, donde hay contacto de gente que toca cosas y demás. Entonces, en principio, yo cuando empezó esto y hubo muchos compañeros alertando que lo que había que hacer era cerrar las clínicas porque era un riesgo para la gente que trabajaba y para los pacientes, dije, tener cuidado porque esto a lo mejor ha venido para quedarse, y de hecho se está viendo que por desgracia es así. Habrá una vacuna, no sabemos la duración que va a tener el efecto de la vacuna, y yo creo que estas medidas que hemos establecido ya no se van a quitar. Yo soy como Laura, yo creo que hay que ver un poco la parte positiva de las cosas. Yo viví en la época en la que empezaba el SIDA y los dentistas empezaban a ponerse guantes y se empezaban a tomar en serio la esterilización del instrumental. No lo metían en un vasito con un líquido que mataba a los gérmenes. Entonces yo creo que igual que eso fue un paso hacia adelante y nos dio más seguridad a nosotros y a los pacientes, esto puede ser otro paso un poquito más hacia adelante, en donde, bueno, pues a lo mejor pues, los filtros de aire tal se han incorporado en las consultas y es un paso más para la seguridad de los pacientes. Pero yo creo que hoy en día, y además me sorprende, porque yo viendo los pacientes y demás, la gente tiene seguridad cuando va a una clínica. Bueno, yo opino lo mismo que Antonio y que Laura. Desde un punto de vista médico y también odontológico, desde el punto de vista de las profesiones sanitarias, es evidente que ha habido un antes y un después. A mí me preocupa muy especialmente el posible miedo que puedan tener los pacientes, como decía Antonio, es decir, hay un medio muy seguro que son las clínicas, nuestros hospitales, nuestros centros están con unas medidas higiénicas bestiales, brutales, por lo tanto se extrema muchísimo la seguridad. Y los procedimientos organizativos también para cuando los pacientes vienen a nuestros centros. A mí lo que me preocupa es que por desinformación o por cierto miedo que tenga la población no acuda donde tiene que acudir. Y el dato que dabas antes, María, del tema del Consejo de Odontología es un tema preocupante. Y a mí me preocupan mucho los pacientes crónicos. La boca, al fin y al cabo, no deja de ser, lo dice un médico que no es odontólogo, sí. Pues la boca no deja de ser un órgano de referencia de muchísimas patologías y de patologías crónicas. El paciente crónico, el impacto que puede tener lo que se viene a empezar a llamar ahora la tercera ola del COVID, que es todo lo que va a ocurrir de aquí en la próxima década de los pacientes crónicos que no van a sus médicos y sus odontólogos para seguir los seguimientos de sus procesos y sus enfermedades, a mí eso sí me preocupa, porque posiblemente podamos asistir, si no se va al médico, al odontólogo, a las revisiones rutinarias,
a los diagnósticos precoces de muchas lesiones, podemos asistir de aquí a una década a una situación en la cual pueda haber un aumento de la morbimortalidad por determinadas patologías que hoy por hoy, en el siglo XXI, estarían perfectamente bien controladas. Por lo tanto, yo creo que hay que decirle a los pacientes y a los ciudadanos, como ha comentado el presidente, que tengan la tranquilidad de poder acudir a sus centros, porque los profesionales, tanto médicos como odontólogos u otras profesiones, enfermería, auxiliares, etcétera, tienen formación de hace muchísimo tiempo en las medidas de prevención. Como decía el presidente, hemos combatido activamente el VIH en aquellas épocas, además, que eran muy complicadas. Sabemos perfectamente lo que hay que hacer. No nos ha pillado de sorpresa en ese sentido. Sí es cierto que hemos tenido que variar organizativamente nuestros procesos, porque eso sí nos ha pillado desapercibido, es decir, eso sí que nos ha pillado un poco con un cierto descoloque. Nadie podía esperar una pandemia hoy en día, aunque había voces que anunciaban que podía existir una pandemia en algún momento y por coronavirus, pero nos ha pillado desapercibido y por lo tanto el esfuerzo es más organizativo, pero no tanto a nivel de conocimiento de lo que se debe hacer. Por lo tanto, tranquilidad, y en ese sentido acudan a sus sitios, acudan a sus centros de salud, a sus hospitales, a sus clínicas odontológicas, a las clínicas universitarias, cuando realmente sea necesario. Y, para terminar, quizá también dentro de hay un antes y un después, también hay un después por parte de las profesiones sanitarias, porque las profesiones sanitarias, todas, sin excepción, hemos llegado al acuerdo de que todos nos necesitamos. Y, por lo tanto, el marco colaborativo de las profesiones sanitarias es necesario ahora más que nunca. En el sector médico hemos visto traumatólogos interpretando radiografías y leyendo neumonías en las radiografías. Hemos visto microbiólogos, pero es que hoy en día no se puede entender una asistencia que no sea multidisciplinar. Todos nos necesitamos, odontólogos, médicos de familia, médicos de especializada, enfermería, y por lo tanto sí ha venido a quedarse un nuevo marco colaborativo en las profesiones sanitarias. Y lo que decía Julio Zarco, no solo ese espacio colaborativo, sino un espacio tremendamente solidario, ¿no? Lo que le estaba diciendo, los meses de marzo y abril han sido meses muy críticos. Es verdad que sobre todo los hospitales han tenido que reestructurarse y todo lo que había en el hospital pues era COVID, ¿no? Y había que atender esa población, y todos los profesionales de cirugía, oftalmología, ginecología, etcétera, etcétera, han estado haciendo de ayudantes de los internistas para el seguimiento de estos pacientes. Yo creo que ha habido un movimiento tremendamente solidario en el hospital, sin que nadie tuviese que decir nada. Los gerentes, estos días estoy viendo a varios gerentes de los hospitales, y todos ellos me decían que salió de los profesionales, o sea, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ponerse? ¿Dónde hay que tal? Todos dispuestos a ver pacientes COVID o lo que... Yo creo que eso ha sido algo, digamos, tremendamente bueno de esa capacidad organizativa y solidaridad entre todos los profesionales, que ya sabemos que está siempre ahí, en los profesionales sanitarios, pero bueno, en este caso se ha visto aún más. Yo sí que quizás en ese proceso luego, un poco hacia el verano, pues nos hemos descuidado, hemos bajado la guardia y nos ha parecido la segunda ola quizás demasiado pronto, porque sabíamos todos que iba a venir, pero quizás no tan pronto. Y bueno, cuando surge esta segunda ola, yo creo que aquí es cuando de pronto todos los enfermos crónicos, personas con cuadros importantes que requieren tratamientos prolongados y crónicos y demás, es cuando de pronto han dicho no puedo salir de casa, ¿no? Es verdad que en la primera oleada lo entendían y no salieron de casa, pero en la segunda, que querían de alguna manera acudir, querían pedir cita, querían que se les viese y revisase el tratamiento, etcétera, etcétera, han tenido miedo de salir. Y eso está provocando retrasos en determinados diagnósticos, retrasos o suspensión de determinados tratamientos, y ya en algunos medios, algunos colegas me decían que están viendo complicaciones cardíacas, no del COVID, sino de la propia evolución de la enfermedad, o a veces incluso complicaciones de retraso en el diagnóstico de cánceres, etcétera, etcétera, y eso nos va a traer consecuencias muy graves. No sé si será la tercera oleada, yo creo que habrá una cuarta cuando podamos generar una inmunidad más amplia de grupo, pues habrá una cuarta oleada que tendrá que ver fundamentalmente con ese retraso que hemos tenido en la atención del paciente crónico. La siguiente pregunta que me gustaría haceros, la hemos tocado brevemente, se refiere a las medidas preventivas. Habéis comentado ya algunas que se han tomado a cabo, así que me centraré en si echáis en falta
alguna medida que no se haya tomado durante la pandemia, alguna medida preventiva y que consideréis que se debería haber tomado. Bueno, yo creo que se han tomado todas las medidas que se tendrían que tomar. Otra cosa es saber si se han tomado en el momento adecuado. Muchas veces las medidas sabemos cuáles son, pero hay que ver cuáles son los momentos adecuados para poderlas implementar, ¿no? Eso es quizá a lo mejor lo que se puede discutir en un momento determinado, si pueden ser medidas más férreas, más lasas, y el momento de la implementación. Yo creo que aquí había una cuestión que era clara, es decir, había que tratar de doblegar y aplanar una curva que evidentemente iba en aumento, las medidas tenían que ser restrictivas forzosamente, y eso yo creo que todo el mundo lo tenía claro. A nivel sanitario, desde luego los procedimientos, aquí en esta clínica universitaria, lo estábamos comentando antes, pues se puso el primer protocolo COVID de triaje antes del confinamiento, es decir, prácticamente a la semana siguiente de saltar el primer caso. Bueno, yo creo que todos hemos sido conscientes de esto y hemos puesto las medidas con eficacia y con eficiencia, ¿no? Yo creo que el mayor problema ha sido quizá el organizativo. El problema organizativo, es decir, hay dos problemas quizá, el organizativo por un lado y el tema del material. Cuando digo el tema del material estoy hablando de la facilidad para el acceso a los EPIs, a los tan conocidos EPIs, es decir, a las medidas de protección. Quizá, evidentemente, en el momento duro de la curva fue muy dificultoso, muy complejo la adquisición y el acceso a medidas de protección y a EPIs. Esto fue bastante complejo, ¿no? En segundo lugar, quizá la otra complicación que pudo existir de tal suerte fue cierta desinformación producto de los momentos iniciales de qué es lo que era mejor. Quiero recordar la obsesión con el tema de las superficies, por ejemplo, el tema de las superficies, si el virus está en las superficies, cuánto tiempo puede estar, con qué lo podemos limpiar, que si la lejía, que si el hipoclorito sódico, que si la povidona yodada, es decir, esos primeros momentos un poco de cierto desconcierto hasta que la comunidad científica establece ya los procedimientos y los criterios adecuados, ¿no? Entonces, quizá han sido dos puntos, el de la información o a veces sobreinformación que se da, incluso hasta en la propia comunidad científica, que a veces nos pilla un poco de noqueo, ¿no? de saber, y sobre todo el acceso. Y realmente el talón de Aquiles siempre ha estado en la organización. Es decir, tenemos una curva en ascenso, muy brusco, y por lo tanto hemos tenido que readaptar toda nuestra asistencia sanitaria a una curva en la cual, lógicamente, teníamos problemas, pues, por ejemplo, para diseñar circuitos. ¿Qué hacemos con los acompañantes? ¿Qué hacemos con la ventilación? ¿Qué hacemos con los aires acondicionados y con las calefacciones? Entonces, en los momentos, como dice el profesor Gil, en los momentos iniciales de la curva, sí es verdad que hubo muchas situaciones que evidentemente es lógico que todo el mundo entienda de desconcierto, entre comillas, ¿no? Pero echar de menos medidas, yo creo que más o menos casi todas están implementadas. Otra reflexión es esta, si fueron las adecuadas en los momentos adecuados, pero en general eso es lo que yo opino. No sé si compartís la idea del doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo además lo que creo es que el problema que hubo en España en concreto es que no tuvimos la capacidad de ver que lo que estaba pasando en el resto del mundo podía llegar y nos pilló todo a pie cambiado. Ya no digo de China, que cuando veíamos lo que estaban haciendo los chinos, cuando había un caso, pues prácticamente el edificio entero lo confinaban, les daban la comida con bolsas y demás, y nos hacía gracia, porque lo veíamos en el telediario como diciendo, pues fíjate estos chinos qué cosas hacen, y llegó a Italia. En Italia tampoco fuimos capaces de pensar que eso iba a llegar a España, y además iba a llegar a España en pocas semanas, entonces nos pilló a todos con el pie cambiado. Luego, con relación a las medidas, hombre, es una enfermedad nueva que se desconocía absolutamente lo que había que hacerse. Entonces, de hecho, nosotros en el Colegio de Odontólogos también incorporamos un protocolo de actuación en el momento ya de tener que abrir las clínicas, y nos encontramos con que es que no había evidencia científica, porque no daba tiempo a la ciencia a tener evidencia sobre una enfermedad tan nueva. Entonces nos tuvimos que basar en los conocimientos que había de la primera epidemia que hubo del primer coronavirus, del SARS-CoV-1 y demás, y con eso fuimos más o menos manejando cuáles debían de ser las actitudes que teníamos que tomar a la hora de poder empezar a enfrentarnos a abrir de nuevo las consultas. En relación a eso, pues hombre, por supuesto que se han hecho muchas cosas mal. Yo creo que la primera es no tener la previsión de tener el equipamiento suficiente como para dotar no solamente a los dentistas, sobre todo a los sanitarios, que todos hemos visto las imágenes y hemos tenido compañeros trabajando con bolsas de basura. Eso me parece que en un país
moderno es una cosa totalmente lamentable, más cuando solo unos meses antes estábamos entregando mascarillas a China porque tenía un déficit de mascarillas. Y aquí no hubo un poco la prevención de decir, bueno, esto cuidado, que se nos puede ir de las manos y puede llegar a España. Entonces, yo creo que eso es un tema lamentable. Y otra cosa importante es el haber hecho, yo creo, seguimiento de los pacientes desde el minuto uno. ¿Por qué las clínicas dentales están funcionando tan bien? Porque tenemos unos triajes y estamos consiguiendo que los pacientes que tengan algún tipo de sintomatología compatible no vayan a las clínicas dentales. Cualquier tratamiento se puede posponer, salvo ciertas cosas muy de urgencia. Y eso es lo que nos está salvando. Entonces, si conseguimos que los pacientes que realmente tienen sintomatología se queden confinados en su casa, su círculo cercano también, pues sería mucho más difícil que esto siguiese la expansión que ha estado siguiendo durante tantos meses. No, yo vamos también de acuerdo con lo que se está planteando. Quizás un aspecto muy importante que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y pensamos que las enfermedades infecciosas todavía se mueven o se transmiten de una forma lenta y que van a tardar en llegar. Y es verdad que ahora la comunicación que tiene China con el resto del mundo es tremendamente grande a través de aviones y demás. Y es que algo que pase en China hoy a fecha tal, está mañana aquí. O sea, ya no es, ¿no?, la famosa ruta de la seda que tarda años en llegar. La ruta de la seda sigue existiendo, pero están aquí en horas. Y entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo muy claro, y que lo que pasa, que este tipo de situaciones son situaciones tremendamente globales y que nadie está exento de ello, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que fuimos un poco arrogantes, a mí me gusta decir a veces, ¿no?, con el tema de la pandemia, pensando que era una cosa de otros países y de otro entorno, ¿no? Yo creo que esto nos ha enseñado a pensar, reflexionar y analizar qué nos puede pasar, ¿no? Bueno, yo coincido con todo. Realmente creo que el problema fue que nos pilló completamente desprevenidos y fuimos arrogantes, y hubo muchas decisiones que ahora las pensamos tiempo pasado y fueron realmente absurdas. Quizá tardamos mucho en tomar medidas al principio, y ahora, bueno, pues en esta segunda o tercera futura ola, la verdad que andamos también un poco perdidos, y ahora ya no sabemos si el virus va a ser para quedarse, si las medidas son excesivas o no son excesivas, en qué punto tenemos que ir retomando una vida normal, y porque también económicamente tiene sus repercusiones. Y entonces creo que es muy distinto cómo funciona la primera ola, al menos desde el sector dental, a esta segunda ola. En la primera ola realmente la actividad cesó prácticamente de forma total, únicamente se atendieron urgencias, y los pacientes además estaban muy preocupados y solo iban cuando era algo realmente urgente, como ha ocurrido también en la medicina. Pero es que ahora en esta segunda ola mantenemos una vida y una actividad normal. Entonces hay que ver el límite entre lo que de verdad es prevención, hasta qué punto tenemos que hacer una vida normal en algunos aspectos, por ejemplo, como puede ser acudir al dentista. Y creo que ahí hay situaciones realmente distintas. Es cierto que muchos pacientes tienen miedo a acudir, pero otros pacientes están mucho más tiempo en Teams, en Zoom, y se ven sin la mascarilla y muy cerca de la cámara, y están reclamando muchos tratamientos estéticos, o aprovechando esta época que llevamos mascarilla para hacerse tratamientos de ortodoncia y que no se vean los brackets. Entonces nos estamos encontrando situaciones muy paradójicas en las clínicas dentales en esta segunda ola. Y quería preguntaros, ¿creéis que las autoridades sanitarias os han dejado en algún momento de lado durante la pandemia? Eso quiero hablar yo. Vamos a ver, en el primer momento de la pandemia, al menos desde el punto de vista de la odontología, estábamos totalmente de lado, no existíamos. O sea, nosotros tuvimos la paradoja de que cuando se estableció el estado de alarma éramos un establecimiento esencial, con lo cual no podíamos cerrar. Pero estábamos cerrados, de hecho, por lo que dice Laura. O sea, nosotros tenemos, los dentistas, una responsabilidad con nuestro equipo, pero una responsabilidad penal. Si alguien de nuestro equipo se contagiaba porque no le habíamos dado las medidas de protección adecuadas, teníamos responsabilidad penal, con lo cual la gente del equipo se tenía que quedar en casa porque no había EPIs, no había forma ni en el mercado negro prácticamente de conseguir mascarillas o equipos adecuados. Entonces, ¿qué sucede? Que se dio la paradoja de que estábamos abiertos, pero en realidad estábamos cerrados, y la administración no lo entendía. Entonces, un caso, por ejemplo, que sucedió en la Comunidad de Madrid, que me tocó a mí negociar con ellos, fue que a nosotros no nos concedían los ERES, porque consideraban que estábamos con la consulta abierta y con una actividad económica normal. Y tuvimos que llamar 50 veces para explicarles que eso era realmente incierto, que nosotros, por un ejercicio de responsabilidad sanitaria, permanecíamos abiertos, y permanecer abiertos significaba que estabas en tu casa con el teléfono,
los pacientes te llamaban y tenías el teléfono desviado y si era una urgencia, como dice Laura, ibas a la consulta para solucionársela, porque lo que no querías es que un paciente por un dolor de muelas tuviera que ir al hospital y se contagiara de COVID. Y eso es lo que no entendían. Entonces, después de muchas negociaciones, entendieron que en realidad la actividad económica que tenían las clínicas en la Comunidad de Madrid era cero y que teníamos que tener derecho a las ayudas que tenían otros establecimientos. Entonces, a partir de ahí nos empezaron a conceder los ERES, pero fue una lucha tremenda y hubo un montón de ERES al principio que lo rechazaron hasta que entendieron que realmente la realidad era esa. Por supuesto, nadie nos dijo cómo podíamos conseguir equipos de protección, bueno, no tenían ni para los médicos como para tener para los dentistas. De hecho, se dio también la paradoja de que como muchas clínicas tenían la consulta cerrada, lo que hacían era que donaban su material de protección a atención primaria, porque ellos sí lo necesitaban más. O sea, encima los dentistas tuvieron un ejercicio de altruismo y repartieron un montón de mascarillas que solo coordinamos por medio del Colegio de Odontólogos y que yo creo que fue una cosa muy buena porque fue una forma de ayudar y de aportar. Muchos se prestaron voluntarios para trabajar haciendo triajes en clínicas y demás. Entonces, bueno, pues la administración, pues sí, no nos ha hecho demasiado caso, pero bueno, estamos un poco acostumbrados porque nosotros somos un sector sanitario que como tenemos un porcentaje muy alto de nuestro trabajo es sector privado, pues nos ven un poco como de lado y no nos consideran en ocasiones sanitarios, lo que estaba hablando antes con Julio Zarco. Sí, hombre, yo creo que pues eran momentos complicados y difíciles, ¿no? Y que requerían de alguna manera, pues eso, empezar a reunirse, a plantear formas de actuación y demás, ¿no? Es muy fácil a veces criticarles a nuestros compañeros, ¿no?, que están ahí. Yo pienso desde el ámbito de la salud pública, que es el que yo conozco más, pues hombre, la directora general de Salud Pública que había en ese momento, cuando surge toda esta situación, nos llamó en este caso al catedrático de Autónoma de Alcalá de Henares y a mí mismo, y estuvimos haciendo un poco de asesoramiento de algunas cosas y demás, ¿no? Yo creo que bueno, han estado intentando buscar la solución de la mejor manera posible, ¿no? Después, bueno, pues después yo creo que por fin ya el propio Ministerio intenta buscar esa cohesión que siempre se le pide al Ministerio de Sanidad, ¿no? E intentar movilizar al Consejo Interterritorial y empezar a buscar soluciones que no son para Madrid o no son para Extremadura o Cataluña, sino que tienen que ser para toda España, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues también llegó un poquito tarde, pero afortunadamente llegó, ¿no? Ya lo estamos viendo, pues que todos los miércoles se reúnen, analizan, ven, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, hemos ido un poquito detrás, ¿no? A mí me hubiese gustado quizás que el verano hubiese servido para ganarle tiempo a la pandemia y nos hemos relajado todos, vamos a decirlo así, ¿no? Y a mí eso sí me da pena, ¿no? Porque yo creo que ahí sí que hemos perdido unos meses que hubiesen servido o hubiesen venido muy bien para que esta segunda ola de la pandemia no hubiese sido tan relevante o tan importante, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando a veces dices esto, yo posiblemente, si hubiese sido director general de Salud Pública, tampoco lo hubiese hecho mejor, ¿eh? Hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo desde el sector dental, ¿no?, con lo que ha comentado Antonio Montero. Además, bueno, lo he vivido de cerca porque tengo mucha relación, por suerte, con el colegio y sé que el colegio ha trabajado muchísimo en intentar guiarnos a los odontólogos sobre qué hacer, pero sí es cierto que sentimos como profesionales un abandono total o no ser considerados como profesión sanitaria, al menos en la primera ola. Y el que, bueno, la mayoría pues sea sector privado ayuda a que de alguna forma también esté acostumbrado a esa situación, con lo cual pues es un poco de lucha individual y siempre la verdad que hay el colegio intentando guiarnos como colectivo, pero el trabajar en clínica y a veces muchos profesionales de forma aislada pues hace que sí que sientan aislamiento y abandono, y creo que por parte de las autoridades en la primera ola fue así y en esta segunda ola se ha notado menos, pero es que realmente se ha retomado de alguna forma lo habitual, que era pues que las clínicas funcionaran y un poco que funcionaran pues de forma autónoma e independiente como lo han hecho siempre. Entonces pues creo que sí, que sería bueno que que sirva de alguna forma para que se nos considere o que se preste más atención al papel que los odontólogos pueden hacer dentro de la salud a nivel general de los pacientes, pero sí, ha sido un poquito de abandono. Bueno, a mí me gustaría establecer tres escenarios. El
primero de ellos es el de, desde el punto de vista, yo soy médico, de los no odontólogos, voy a decir así, ¿no? De médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Como dice el profesor Gil, los que hemos tenido responsabilidades en la administración sabemos que lo hagamos como lo hagamos, seguramente no lo vamos a terminar de hacer bien. Es decir, es muy difícil tomar bajo presión y sobre todo bajo esa presión, tomar decisiones, sobre todo decisiones de ese calado y de ese impacto. Es muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, la crítica desde fuera siempre es fácil y desde dentro la vivencia es muy compleja. Hay muchas variables que no todo el mundo, el ciudadano de a pie, no conoce o no controla y es muy difícil tomar decisiones. Dicho lo cual, los tres escenarios que quiero establecer son, uno, los profesionales, médicos, enfermeras, etcétera. Pues en los primeros momentos no es que se hayan sentido abandonados, es que ellos estaban en el trabajo, es decir, para ellos no existía otra cosa, o sea, no existían directrices, ellos estaban tratando en una situación de guerra, de sacar trabajo como podían, y efectivamente hemos visto situaciones, debido a lo que comentaba antes del acceso a los EPIs, etcétera, etcétera, situaciones dantescas, como decía el presidente, o sea, decía Antonio, hacerte un EPI con una bolsa de basura, pues hombre, esto es un poco tal. Entonces, ha habido muchos problemas en este sentido, y es verdad que los profesionales han terminado muy cansados, en este momento están muy agotados, muy cansados, y con un cierto desamparo por parte de las autoridades. Es verdad que las autoridades están en donde están legislando, regulando, etcétera, etcétera, y es verdad que el profesional, solamente a través del liderazgo clínico del profesional, es el que le lleva a autoorganizarse. Casi siempre en las profesiones sanitarias, los sanitarios, la capacidad de liderazgo de los profesionales, nos autoorganizamos y enseguida, ¿verdad?, tiramos adelante, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero sí es verdad que hay una sensación de desamparo importante, sobre todo de que haya recursos humanos suficientes, de que exista material suficiente, etcétera, etcétera. El segundo escenario es con respecto a la odontología. Yo creo que ha habido grandes profesiones sanitarias olvidadas. La odontología es una de ellas. Los farmacéuticos es otra. Es decir, ahora, aún todavía en la segunda ola, estamos teniendo diatribas o discusiones sobre quién tiene que hacer los test serológicos cuando todos somos profesionales sanitarios y a veces la metodología para realizarlos no es tan compleja y realmente en un ambiente seguro, por supuesto teniendo digamos, la rigurosidad de que el ambiente es el adecuado, pues hombre, tampoco es una cosa tan compleja y ahora durante la segunda ola estamos pensando quién tiene que hacer qué cosa. Hombre, esto parece un poco paradójico, oiga, mire, todos somos profesionales sanitarios, vamos a ver qué podemos aportar cada uno en ese marco colaborativo y de participación conjunta, ¿no? Pero yo creo que la odontología, y lo dice un médico que está en un ambiente odontológico, yo lo he percibido como muy abandonada, ¿no? Y en tercer lugar, y ahondando en este sentido, las clínicas universitarias como esta. O sea, nosotros en una clínica universitaria como la Clínica Universitaria Rey Juan Carlos, ha sido de las pocas o de las únicas clínicas que han permanecido abiertas durante todo el confinamiento, mientras que es una clínica universitaria en un campus universitario. La universidad cierra, obviamente hay una medida de confinamiento, pero la clínica se plantea que también debe su trabajo a los ciudadanos que vienen. Ciudadanos que es con los que aprenden los alumnos. Pero claro, si tú tienes un trabajo hecho y tienes un problema con ese paciente y hay alguna urgencia, hombre, que venga a la clínica universitaria y se la encuentre cerrada, parece que desde un punto de vista deontológico y ético, aquí está el presidente del colegio y no me quiero meter yo en una tarea que es suya, pero creo que no es plausible que lleguemos a esa situación. Por lo tanto, hemos tenido que tener abierta la clínica con un campus cerrado, con una situación de indefensión total y absoluta, donde entre la limitación de los aforos, que no se entendía que una clínica universitaria permaneciera abierta en un entorno académico, pues realmente, pues sí, con cierto abandono, porque cada vez que salía una normativa nueva del Ministerio, pues todo el equipo de la clínica estábamos mirando y destripando cada frase a ver si estábamos o nos veíamos recogidos en alguna de esas frases o no nos veíamos recogidas, ¿no? Por lo tanto, sí hay una sensación un poco agridulce de que, bueno, ahora estamos saliendo, sacamos pecho, pero realmente los profesionales en general están muy cansados o estamos muy cansados con una cierta actitud agridulce o sabor agridulce de abandono mezclado con el cansancio. ¿Quiénes creéis que pueden subsistir mejor a esta crisis? ¿Las grandes clínicas o las consultas privadas de profesionales? Esa es vuestra. Laura, empieza tú. También me refiero...
Estoy en una situación complicada porque el presidente tiene una visión mucho más global vamos a ver, del tema que yo. Yo tengo una opinión, pero nosotros llevamos muchos años defendiendo la figura del odontólogo en general. Trabaje donde trabaje, porque tú puedes ser un odontólogo y hacer tu trabajo perfectamente en tu propia consulta y ser el dentista de confianza que siempre hemos preconizado, o puedes ser un odontólogo perfectamente formado, trabajar en una gran cadena de clínicas y tú personalmente hacer las cosas muy bien. Eso es independiente. Ahora, siempre hemos dicho que hay un modelo de negocio que es el que llevan a cabo todas estas macrocadenas de clínicas, en el que nosotros no estamos de acuerdo, porque ahí se han basado en la mercantilización de la salud. Nosotros somos contrarios a la mercantilización de la salud, porque eso es lo que está haciendo es que nos está rebajando el baremo de sanitarios y nos está metiendo en un tema publicitario que a lo mejor es más propio de profesiones que no tienen nada que ver con la salud. No es objetivamente defendible que en una cadena de clínicas ofrezcan un televisor si te pones un implante, porque estamos desprestigiando la profesión. Y eso siempre lo hemos defendido y lo vamos a hacer. Tenemos una serie de pleitos abiertos con competencia por una serie de cadenas de clínicas que nos denunciaron a raíz de hacer este tipo de comentarios. Esas cadenas de clínicas ahora mismo han quebrado, con lo cual, al final, por desgracia o por suerte, el tiempo nos ha dado la razón. ¿Quién va a poder subsistir mejor en estas condiciones? Pues yo no lo sé, pero yo lo que sí sé es que el dentista, que ha tratado muy bien a los pacientes, que tiene un grupo de pacientes que prácticamente ya son todos como de la familia, que van con total confianza porque saben que si ese dentista le dice que se tiene que hacer una cosa, no es para sacar dinero, sino porque en su situación, no solamente física y no solamente dental, sino incluso en el ámbito económico del paciente, la situación que él la conoce, es lo mejor, le va a aceptar que le guíe y que le diga qué tratamiento se tiene que realizar. Cuando eso mismo va a un sitio donde la persona que le atiende ni siquiera es un profesional y es un comercial que lo que va a intentar es, dentro de las posibilidades de tratamiento que tiene un paciente, seleccionar la que va a ser más rentable para la cadena, pues lógicamente los pacientes antes o después se van a dar cuenta de la situación en un lado y en otro, y yo creo que en este sentido van a acabar decantándose por el que les va a dar más confianza. Yo creo que es un tema de siempre. Yo nunca he concebido nuestra profesión como una profesión en la que tengas que basarte en el marketing para poder evolucionar o para poder tener más o menos éxito. Yo no concebiría que un cardiólogo tuviese que poner anuncios en la televisión de que iba a poner un stent a tal precio. Al contrario, yo creo que sería un desprestigio para ese profesional. Pues por desgracia, en nuestra profesión estamos viendo anuncios en la televisión, en la prensa y demás, en donde se hacen ofertas basadas en temas económicos y no en temas de prestigio profesional, de salud y demás. Y eso es la lucha que siempre hemos tenido. Nos seguirán haciendo denuncias, pero bueno, seguiremos diciéndolo. Sí, coincido completamente. Yo creo que va siempre el profesional que dé el servicio mejor a sus pacientes desde un punto de vista de que sea un profesional actualizado, bien formado, pero además que trate con cariño a sus pacientes, que les preste atención, que los cuide, va a ser el profesional que va a sobrevivir, que va a persistir. Es muy importante también tener en cuenta que en general los odontólogos económicamente lo han pasado mal, porque la mayoría ejercen de forma autónoma, han tenido meses en los que no han tenido ningún ingreso y luego además cuando han retomado la actividad tenemos que tener en cuenta que todo lo que ha sido los protocolos que se han implementado en la clínica han supuesto un gasto extra en las clínicas. Entonces, bueno, pues ha dado lugar a situaciones pues realmente complicadas. Entonces, incluso profesionales, bueno, que son buenos profesionales, se han encontrado pues que esos gastos han ido aumentando y realmente pues a algunos les posicionan en una situación a veces comprometida. Creo que el problema de las franquicias es que eran estructuras con una deuda muy importante y eso pues de alguna forma lo ha abocado al desastre económico tras un parón importante. Y bueno, pues estoy de acuerdo en eso, en que los profesionales mejor formados y que mejor traten a sus pacientes van a ser los que van a sobrevivir y que van a persistir en esta profesión, pero es que no puede ser de otra forma. Lo que sí también quería recordar es que algunos profesionales
que estaban ya en la edad próxima a la jubilación. Quizá el coronavirus ha hecho que algunas clínicas cierren antes de lo que estaba previsto cerrar, porque han sido personas que se han encontrado también en una situación de indefensión y también de miedo a contagiarse, y quizá el coronavirus ha hecho que clínicas de profesionales de edad más avanzada pues hayan adelantado ese cierre o esa jubilación, y también de alguna forma pues algo triste, ¿no? Pero bueno, ha sido así también. No sé si Julio o Ángel queréis... No, yo quizás en este caso más que como médico, como paciente, ¿no? Si queréis, ¿no? Y yo lo decía Antonio, ¿no? Esa figura, yo estaba pensando, digo, es como el odontólogo de familia, ¿no? Al final, yo esa situación la he vivido en casa, y al final el tener una persona de confianza, un odontólogo, un profesional de confianza, que a veces banalizamos los problemas que tienen que ver con la salud, y no es que yo no soy ningún experto en esto, ¿no? Pero me parece que los problemas que tenemos, digamos, relacionados con la odontología, sí que merman nuestra calidad de vida, ¿no? A lo mejor no nos vamos a morir por un problema de este tipo, pero realmente nuestra calidad de vida, nuestra preocupación, lo decía antes Laura, ¿no? De que aproveche la gente ahora a hacerse los tratamientos de ortodoncia porque llevamos mascarilla y no se nos ve. Hay una serie de temas relacionados con eso que yo llamo calidad de vida que son fundamentales. Y tener a alguien de confianza, y cuando lo encuentras, mi odontólogo de toda la vida se nos ha jubilado, y hasta que no hemos encontrado otra odontóloga, en este caso, que ya la conocíamos de tiempo y que nos ha abierto esa puerta de confianza, y dices, allá que voy, y luego no funciona la publicidad, funciona el boca a boca. O sea, porque si a mí me dice, oye, ¿sabes de algún odontólogo que no sé qué? Sí, tal. Y el boca a boca, yo creo que eso habitualmente tú mandas a alguien con el que tú te sientes a gusto y bien y te ha atendido bien. Hay montones de odontólogos que lo hacen así, y yo creo que debe de ir un poco en esa línea por el prestigio profesional de profesionales sanitarios que son tremendamente buenos, ¿no? Yo diría que también, opinando un poco como paciente, ¿no? El ejercicio de una profesión sanitaria exige unas destrezas, unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes. Y evidentemente un buen dentista, un buen odontólogo, igual que un buen médico, evidentemente tendrá garantizada, digamos, sus pacientes, porque efectivamente el boca a boca es lo que funciona. Una clínica universitaria como esta siempre tendrá pacientes, porque obviamente los pacientes son el objeto fundamental de una clínica universitaria, porque lógicamente toda la formación de grado y posgrado se realiza en este entorno, entonces siempre obviamente va a haber pacientes. A mí me preocupa el dentista de barrio, que evidentemente lo ha comentado Laura, que tiene un establecimiento, tiene una dualidad muy complicada de llevar a cabo, que es empresario pero es profesional sanitario, y tiene que tener un equilibrio ético y un equilibrio certero en la gestión de su negocio, sin perder el norte de que es un profesional sanitario, ¿no? Eso exige ya una complejidad de por sí dificilísimo de llevar a cabo, ¿no? Claro, la situación de pandemia ha sido una situación muy complicada, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cierta indefensión, si me lo permitís, o una cierta vulnerabilidad de un colectivo que seguramente, pues bueno, lo va a pasar mal y lo está pasando mal, ¿no? Pero seguro que ese boca a boca siempre, lógicamente, todos estamos malos, quien no necesita un arreglo en la boca, y yo creo que es más cuestión de concienciar a los ciudadanos la importancia que tiene la boca, que lo he dicho al principio, es decir, es un órgano, es como, yo lo comparo mucho con la piel. La piel la gente no le da importancia, pues la piel y la boca son dos órganos, dos partes del organismo donde se manifiestan muchísimas enfermedades sistémicas, y realmente es un foco importante de enfermedades, ¿no? Y lo que tiene que tener conciencia el ciudadano es que tiene que cuidarse la boca como tiene que cuidarse la piel, como tiene que cuidarse el corazón. Y en la medida en que los ciudadanos, creía que no iba a decir en este coloquio, se empoderen, es decir, en la medida en que los pacientes tomen conciencia con información y formación de lo que tienen que hacer, pues evidentemente acudirán a sus consultas y a sus odontólogos. ¿Y cómo creéis que influye la gestión en el día a día de estos profesionales? ¿Creéis que hay alguna competencia que deberían aprender para mejorar su día a día como profesionales? Yo lo que decía Julio Zarco, el problema que tenemos es que muchos de los odontólogos son empresarios, entonces no les queda más remedio que aprender gestión, porque al final tienen que gestionar una clínica que puede ser más grande o más pequeña. Entonces, esa formación, por desgracia,
muchos la hemos ido adquiriendo a base de experiencia y de muchos años de ver en qué nos vamos equivocando, y ahora ya existe una serie de cursos específicos de formación para llevar de alguna manera la gestión de tu clínica, que no es una cosa sencilla, porque es una cosa que además los que somos profesionales de la sanidad no entendemos y vemos, nos centramos en hacer bien nuestro trabajo y no nos damos cuenta que eso es una parte importante para que la clínica también funcione. También dependerá un poco del volumen de la clínica, pero yo creo que sí que es necesario el que haya cursos de formación. Por ejemplo, el Colegio de Odontólogos tiene una serie de cursos de formación en ese aspecto y es muy relevante para que la clínica funcione en el día a día y sea viable, no solamente a nivel técnico de los tratamientos que se realizan, sino a nivel de gestión económica, claro. Nosotros en el ámbito de la medicina sí que hacemos porque nuestros estudiantes de medicina, dentro de las asignaturas que impartimos, conozcan los temas de gestión, sepan cómo funciona la atención primaria, cómo funciona el hospital, que en un momento dado se pueden encontrar que tienen que realizar trabajos de gestión, de coordinación, hemos metido los conceptos de calidad, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo, de entrada no lo entienden muy bien, ¿no? Bueno, esto a cuento de que viene, pero luego al final yo creo que sí que sienten la necesidad, no en vano, porque hemos incorporado quizás a profesionales de la administración también como profesores para que participen en contar esos temas, ¿no? Y de alguna manera contar su experiencia del día a día, ¿no? Y al final son muy bien evaluados esos profesores y los alumnos están contentos, ven que realmente les ha venido muy bien esa formación, ¿no? Sí, yo creo que está completamente de acuerdo con lo que ha comentado Julio y lo que ha comentado Antonio en cuanto a la dualidad que tenemos los odontólogos de ser profesionales sanitarios pero también empresarios. Entonces sí, por supuesto es importantísima la formación en gestión y a veces es difícil encontrarla. El colegio organiza algunos cursos, pero es complicado tener esa visión económica de gestionar una empresa, pero no solo es la visión económica de gestión de la empresa, sino también tenemos que darnos cuenta que la odontología está cambiando muchísimo como profesión y está cambiando mucho lo que nos demandan los pacientes. Entonces no es solo eso, sino también cómo tenemos que tratar al paciente, qué esperan los pacientes de nosotros, qué tipo de trato quieren recibir, esa atención al paciente mucho más minuciosa, y creo que a veces lo que nos va a hacer a un paciente pues que se decante por un profesional u otro, y eso realmente a veces lo olvidamos en la universidad o intentamos, pero no es fácil de transmitir a los alumnos el cómo tratar a un paciente, esa parte de cariño y de apoyo que tienes que darle y también de saber leer y entender lo que realmente el paciente quiere de ti. Y saber también que no solo tú, sino tu equipo, el resto de las personas que trabajan en la clínica, estar todos coordinados y que el paciente reciba la atención que está pidiendo de esa clínica. Eso es complicado, pero también sería importante que nos formáramos desde ese punto de vista. Y creo que pues a veces se nos olvida y si queremos aprenderlo pues no es fácil hacerlo, y quizá ahí esté la clave, porque no los pacientes del sector dental, pues gracias a Dios la patología ha disminuido mucho en gravedad, pero sí requieren otro tipo de tratamientos que le hacen sentirse bien con ellos mismos y que también son importantes y tenemos que prestar atención a ellos. Y a veces son tratamientos mucho más complicados porque no llegamos a conectar y a entender bien lo que el paciente espera de nosotros. Entonces creo que es fundamental tener esa formación empresarial, pero también tener esa formación psicológica, de saber atender al paciente y ofrecerle lo que ellos están requiriendo de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo sintetizaría efectivamente en 3 áreas, que son las deficitarias siempre en las profesiones sanitarias, es decir, no es de la odontología ni tampoco es primicia de la medicina. Lo ha comentado Laura, es decir, la comunicación, las habilidades comunicacionales, las destrezas y habilidades comunicacionales. Es decir, tú puedes ser un buen técnico, pero no eres un buen odontólogo. Por lo tanto, para ser un buen odontólogo tienes que ser un buen técnico, es decir, vuelvo a decir, tienes que tener conocimientos, tienes que tener habilidades, tienes que tener destrezas y tienes que tener actitudes, igual que cualquier profesión sanitaria, ¿no? Por lo tanto, el tema de las habilidades comunicacionales, el tema de cómo dar malas noticias, el tema de la empatía, el trabajo con la empatía, la escucha activa, es decir, temas que tienen que ver con la entrevista, con la comunicación y con los aspectos psicoafectivos, muy importante, en todas las profesiones, ¿no? El tema de la gestión, lo habéis dicho, efectivamente. Aquí en esta clínica hay algún odontólogo que está haciendo ya másters de gestión, porque entiende que, lógicamente, es muy importante la gestión, la microgestión, la meso y la macrogestión,
¿Por qué no puede haber un gerente de un hospital que sea odontólogo? ¿Dónde dice que no puede ser un dentista un buen gerente de un hospital? Hay países del entorno latinoamericano que hay gerentes y gestores de hospitales. Conozco en Uruguay, por ejemplo, en Montevideo, que es un odontólogo, es decir, o en Colombia, un odontólogo. Claro, la visión de gestión de la micro, es decir, tu clínica, o de la meso y la macrogestión, sin lugar a dudas. Por lo tanto, la gestión es el otro palo que falta, ¿no? Y hay uno tercero, que lo ha insinuado Ángel, que es el tema de la calidad. Y la calidad entendida como herramienta de gestión. Es decir, en una clínica odontológica, yo que no soy odontólogo, y he vivido en este último año mucho la odontología, hay muchísimos procedimientos. Y esos procedimientos tienen que gestionarse conforme a unos criterios. Y esos criterios, a los que somos clínicos, a veces no nos gusta mucho porque los clínicos vamos un poco haciendo nuestra cosa de la clínica del día a día, pero tiene que haber un cierto marco, digamos, y unas líneas de procedimientos. Una clínica puede tener del orden hasta de 40 y 50 procedimientos distintos que exigen un control de calidad y una gestión de la calidad. Entonces yo creo que calidad, gestión y llamémosle habilidades comunicacionales, psicoafectivo, etcétera, etcétera. Yo creo que es eso, ¿no? La última pregunta ya, que las deja un poco entrever, Laura, es el papel de los pacientes, ¿no? ¿Cómo es de importante que los pacientes estén educados en salud para ser una ayuda para el sistema? A lo mejor, Julio, tú con el empoderamiento podrías comentarnos algo. Bueno, estás haciendo la pregunta a alguien que lleva muchos años, igual que Ángel, ¿no? Llevamos tantos años, ¿verdad, Ángel, con esta historia? Vamos a ver, hoy en día, en un mundo del siglo XXI, post-pandémico, igual que no se puede entender un trabajo que no sea multidisciplinar, no se puede entender un trabajo donde la voz del paciente no esté recogida. No existe ni un solo procedimiento donde la experiencia del paciente no deba estar recogida. Hoy en día, sabéis que se están haciendo mucho los mapas de experiencia de los pacientes, se están haciendo comités de pacientes, lo decía Laura antes muy bien, o sea, los profesionales sanitarios a veces nos arrogamos, ¿no?, un poco de la cosa de que creemos que sabemos lo que necesita el paciente. Pero para saber lo que necesita el paciente, el profesional sanitario tiene que ejercer una de las cosas más importantes, que es la humildad. Y la humildad estriba en que uno tiene que saber escuchar y no arrogarse en saber qué es lo que necesita el otro. Entonces, hoy en día es imprescindible el mapa de experiencia del paciente, la participación real del paciente a través de comités, de comisiones, de grupos focales, como lo queráis llamar, y sin lugar a dudas, en tercer lugar, el diseño de los procedimientos contando realmente con la experiencia del paciente. Yo creo que hoy en día, si no se dan esas circunstancias, estaremos o seguiremos haciendo lo que siempre se ha hecho, que es que o bien los gestores, o bien los sanitarios, o bien los gestores sanitarios hemos diseñado los procedimientos a mayor gloria de nuestro interés, no del interés del paciente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que es importantísimo tener siempre en el centro de nuestra visión el paciente. Y los tratamientos hoy en día es que hay que hablarlos con ellos. No podemos ya nosotros decir al paciente qué debe hacerse, sino que tenemos que ofrecerle una serie de tratamientos y al final lo tenemos que elegir junto con él, puesto que nuestra percepción puede ser completamente distinta a la que el paciente tenga o lo que él necesite o quiera. Y creo que en odontología es muy importante tenerlo en cuenta porque nos encontramos con que en otras ramas, a lo mejor ir acudir a que te hagan un tratamiento no es tan desagradable, pero siempre los tratamientos orales, bueno, pues no son agradables, no son dolorosos hoy en día, por supuesto, pero siempre para los pacientes pues siguen suponiéndole un estrés. Cada vez menos, y gracias a Dios a que la patología también ha cambiado, los tratamientos que se hacen son mucho más agradables y mejor adaptados por los pacientes, pero sí tenemos que tener en cuenta que a veces pues, pueden ser más complicados, pueden ser largos, el paciente está mucho rato con la boca abierta y tenemos que saber bien, informar muy bien al paciente y que él se implique en el tratamiento de alguna forma para que al final no sea un tratamiento que le sea desagradable o que no sea lo que él espera. Entonces, muy importante hoy en día informar muy bien al paciente, promover salud para que no
no nos encontremos con situaciones complicadas y sobre todo, bueno, pues que esa decisión final del tratamiento sea siempre consensuada y muy bien explicada durante todo el proceso de tratamiento, que a veces pues son tratamientos largos que incluso pues duran años y son tratamientos complejos. Creo que eso es fundamental. No, yo un poco más que añadir, ¿no? Yo creo que esa parte es clave. Yo creo que cuando el paciente, pues de alguna manera tiene esa confianza en ese profesional y ese profesional le ha transmitido esa, digamos, empatía de que puedes hablarle, puedes preguntarle o puedes comentar determinadas cosas, no solo de la enfermedad, sino en un momento dado, en qué momento te encuentras o cómo, ¿no? A veces dices, oye, pues ahora no me viene bien hacer esto por una serie de motivos, etcétera, etcétera. Cuando hay esa comunicación, al final el éxito es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es en medicina, en odontología y en todas las profesiones sanitarias, desde luego. En otras posiblemente también, pero vamos, en estas yo creo vamos perdiendo un poquito a veces la visión humanista que tiene que tener la medicina y que, bueno, que yo creo que tiene que estar ahí y que tiene que permanecer y tiene que crecer, ¿no? Tiene que ser cada vez más amplia. Nos gusta o no, porque a veces pensamos los médicos que la información del paciente es nuestra y soy yo el que le tengo que decir en cada momento las cosas según me viene a mí bien, ¿no? Y yo creo que la población está muchísimo más formada que hace unos años y el paciente pregunta y el paciente tiene todo el derecho a saber qué le pasa, cómo le pasa y a decidir, una decisión compartida de que por qué hago esto, o por qué me hacen este tratamiento, o por qué me hacen este otro, ¿no? Y eso cada vez, afortunadamente, la población española tiene más formación, mayor capacidad para ello y tenemos que prepararnos para responder ante eso. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, como no puede ser de otra manera, y incidiendo en lo que ha dicho Julio, hay una situación nueva que se ha empezado a ver en publicaciones de impacto, sobre todo cuando es en relación a la eficacia de un tratamiento, a los resultados. Se ha incorporado un nuevo parámetro que antes no existía, que era la sensación subjetiva del paciente. O sea, tú puedes hacer un análisis radiográfico, ver que el tratamiento ha sido correcto, un análisis clínico, una exploración, pero luego queda una parte que es ¿qué opina el paciente? ¿El paciente está conforme, no está conforme? Y eso se valora en una tabla y eso se está metiendo dentro de si un tratamiento ha supuesto un éxito o por supuesto un fracaso. Porque a lo mejor el paciente, pues o porque lo ha vivido mal o porque le ha costado mucho sufrimiento o porque, aunque aparentemente todo vaya bien, él nota que no va bien, eso se está empezando a tener en cuenta. Yo creo que es muy importante porque al final el que va a recibir los resultados de todo lo que nosotros le hacemos es el paciente. Entonces yo creo que eso es un tema muy importante. Y luego, si una cosa ha tenido, entre comillas, buena, aunque yo creo que una pandemia nunca puede tener nada bueno, es que se ha empezado a valorar mucho más de lo que se valoraba antes la salud. Y yo creo que igual que los pacientes están valorando lo importante que es estar sanos, pues una parte importante de la salud es la salud oral, no solamente la estética, que también, sino pues el tener la boca en condiciones, es puerta de entrada para otro tipo de enfermedades sistémicas. Entonces yo creo que eso es un tema que a lo mejor conseguimos que una sociedad como la española, que por desgracia pues acude muy poquito a nivel preventivo, sobre todo al odontólogo, y está demostrado que menos del 30% de la población acude una vez al año al dentista, pues que no tenga miedo, que vaya y que intente solucionar las cosas antes de que se hagan más grandes, que ese es el gran problema de la sociedad española. Todo el mundo dice, no, es que el dentista es muy caro. Lo que es muy caro es abandonarse, pero el hacer una revisión anual, una profilaxis, el que te vean y si tienes una pequeña caries es económicamente muy fácil de solucionar. Lo que es difícil de solucionar es si no vas en 10 años y luego intentas solucionar lo que ya tiene poco arreglo. Muy bien, pues hemos llegado al final del coloquio. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras sabias perspectivas. Gracias a nuestros espectadores de iSanidad también por estar ahí y nos vemos en el próximo coloquio en isanidad.com.